Hola, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros vamos a hablarles del capítulo 40 del libro de Fisiología de Gaito, 13ª edición, que va a tratar de los principios físicos del intercambio gaseoso. Bueno, hablando primero sobre la física de la difusión gaseosa, debemos saber qué son los gases. Los gases van a ser moléculas que van a estar en movimiento por difusión, y esta difusión va a necesitar de una energía que la va a obtener de la energía cinética. Bueno, en la imagen estoy representando o se está representando una cámara de gas, donde vamos a obtener una difusión neta de ese gas, que va a ser por medio de efecto de gradiente de concentración. Entonces, en esta zona, cuando hay muchas moléculas de gas disuelta o una alta concentración, va a crear una difusión neta de gas hacia la zona B, que es donde hay menos concentración de estas moléculas. Y asimismo, la velocidad de esta difusión va a ser diferente. Entonces, la velocidad de la zona A la zona B, pues va a ser mayor, está representado en las líneas negras, en las flechas negras. Y de igual manera, de la zona B hacia la zona A, pues va a ser menor por la menor concentración. Va a existir algo que es las presiones parciales. Primero, sabiendo que las presiones van a ser los múltiples impactos que tengan estas moléculas cuando estén en movimiento contra una superficie. Y esta presión va a ser proporcional a la concentración de moléculas que existan o que se encuentren en este gas. En fisiología debemos recordar tres importantes gases que van a ser el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. El diagrama de abajo les puse un ejemplo acerca de un aire o un ejemplo sencillo, que es el aire, donde tenemos que el aire consta de 79% de nitrógeno y el 21% restante es el oxígeno. Este aire va a tener una presión de 760 milímetros de mercurio. Con estas proporciones o porcentajes o datos que se nos han dado, y una sencilla regla de tres, podemos determinar que el 79% de este 769 va a ser 600 milímetros de mercurio. Y de igual manera, el 21% del oxígeno de este 760 milímetros de mercurio van a ser o van a equivaler a 160 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión parcial del nitrógeno o de este 79% de nitrógeno va a ser 600 milímetros de mercurio, y el 21% de este oxígeno, que cubría el 21% de esta presión de 760 milímetros de mercurio, va a ser 160 milímetros de mercurio. Entonces, los 160 milímetros van a equivaler a la presión parcial del oxígeno. Ahora, los gases disueltos en agua. Los gases disueltos, tanto en agua como en tejidos, van a tener igual presión, porque van a tener movimientos aleatorios, energía cinética y la presión parcial. Esta presión parcial no solo va a estar determinada por la concentración, sino también por el coeficiente de solubilidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos moléculas que sean atraídas por moléculas de agua, va a ser más fácil esta difusión sin que haya una presión elevada, al contrario de moléculas que son repelidas por moléculas de agua, que a pesar de que sean poca la cantidad de moléculas que lleguen o traten de difundirse, van a causar una gran o van a elevar esta presión. Esto se puede determinar con la ley de Henry, que va a ser la presión parcial va a ser igual a la concentración de gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad. Y aquí vamos a tener una gráfica o una tabla donde podemos notar que el dióxido de carbono va a ser más soluble en el agua que en el oxígeno. Ahora, hablando sobre la fase gaseosa y la fase disuelta, donde la fase gaseosa estamos hablando del gas aéreo o el gas respiratorio alveolar, y la fase disuelta de la sangre de los capilares alveolares. La dirección que va a tener este tipo de gases va a ser la diferencia de presiones que exista entre estos gases. Entonces, igual vemos el diagrama de abajo, el oxígeno se va a encontrar en mayor cantidad en los alveolos y el dióxido de carbono se va a encontrar en mayor cantidad en la sangre. Entonces va a ser la misma situación que en muchos casos hablando de fisiología, donde hay mayor concentración va a pasar a donde hay menos concentración. Entonces, como el oxígeno se encuentra en mayor concentración en los alveolos, va a pasar hacia los capilares
hacia la sangre de los capilares alveolares. Y de igual manera, el dióxido de carbono que está en la sangre va a pasar hacia la fase gaseosa. Entonces, oxígeno pasa de alvéolos de fase gaseosa a fase disuelta, que es la sangre. Y dióxido de carbono que está en fase disuelta va a pasar a fase gaseosa, que son los alvéolos. Ahora, hablando sobre la presión de vapor de agua, va a existir una presión parcial que tenga el agua cuando escapa de la superficie. Esto va a ser cuando inhalamos aire no humidificado, porque cuando lo inhalamos, una vez que lo inhalamos, se va a humidificar porque las moléculas de agua o esta agua se va a evaporar una vez que entre a estas vías respiratorias. Esto al igual que muchos gases, el tratar de escapar de esta superficie del agua o de esta superficie va a ser lo que ocasione esta humidificación. Em, en una temperatura corporal normal de 37 grados Celsius va a tener una presión de 47 milímetros de mercurio, que estamos hablando aproximadamente, o estamos diciendo de un equilibrio. Y es muy importante la temperatura que tenga el agua con respecto a la presión de vapor de agua, que va a ser, si por ejemplo tenemos una temperatura del agua de 0 grados centígrados, va a tener una presión de 5 milímetros de mercurio. Y si tiene una temperatura de 100 grados centígrados, de 100 grados Celsius, va a tener una presión de 760 milímetros de mercurio. Ahora, hablando sobre la diferencia de presión, como les decía en un principio, va a existir una difusión neta que va a crearse desde la zona A, que tiene una concentración elevada, hacia una zona B. Bueno, esto puede cambiar o esto puede ser diferente, ya que algunas moléculas que están en la zona B, a pesar de ser pocas, pueden tener algún rebote aleatorio y transportarse hacia la zona A. Entonces, la difusión neta en sí va a ser, o lo vamos a sacar de la cantidad de moléculas que encontremos en la zona A menos la cantidad de moléculas que salgan de la zona B hacia la zona A. Entonces, estas moléculas, para hacerlo más sencillo, las moléculas que están aquí que pasan a la zona B, contando esas, vamos a restarle las moléculas que pasan de la zona B a la zona A y así obtener una difusión neta. Esto se va a hacer gracias a la diferencia de presiones para obtener una difusión. Ahora, la velocidad neta de la difusión de los líquidos va a depender de la solubilidad del gas. Mientras mayor sea la solubilidad de ese gas con el líquido, mayor cantidad de moléculas la que se va a difundir. También el área transversal del líquido, mientras mayor sea esa área, mayor la capacidad de difusión. Al contrario, que mientras mayor sea esta distancia en la que se debe difundir estas moléculas, más difícil va a ser que haya esta difusión, mientras más lejos, mientras mayor sea esta distancia. Y también va a variar otros factores van a ser el peso molecular del gas y la temperatura que tenga este líquido. Hola, mi nombre es Ana Laura Juárez Molina. Continuando con los temas de exposición, al equipo número 6 le toca el capítulo 40 y yo continuaré explicando desde la composición del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes. Tenemos 4 diferencias entre estos aires. La primera va a ser que el aire alveolar es sustituido por el aire atmosférico en cada respiración. La segunda es que el oxígeno se absorbe hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. La tercera es que el dióxido de carbono está difundido desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos. Y la cuarta es que el aire atmosférico seco que entra en las vías respiratorias es humidificado antes de llegar a los alvéolos. Aquí muestro una tabla de los diversos gases que van a conformar cada tipo de aire. Tenemos el aire atmosférico, el humidificado, el alveolar y el expirado, cada uno con su respectivo porcentaje de composición del gas.
La humidificación del aire en las vías aéreas va a deberse debido a que el aire atmosférico está compuesto por nitrógeno y oxígeno, poco dióxido de carbono y poco vapor de agua. Al entrar este aire a las vías respiratorias, eh, hay ciertos líquidos en las paredes de las vías respiratorias que va a hacer que este aire al momento de entrar sea humidificado para continuar su recorrido. Al ser humidificado va a tener 4 consecuencias. La primera es que la presión de vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio. Va a diluir gases que están en el aire inspirado. También va a diluir la presión parcial de oxígeno de 159 milímetros de mercurio a 149 milímetros de mercurio y va a diluir la presión parcial de nitrógeno de 597 milímetros de mercurio a 563 milímetros de mercurio. La renovación del aire alveolar por aire atmosférico se va a deber debido a que el volumen del aire que queda en pulmones al final de cada expiración mide aproximadamente 2.300 mililitros. De esos 2.300 mililitros, solamente 350 mililitros del aire que entra en los alvéolos en cada inspiración y se va a inspirar la misma cantidad del aire alveolar. Por tanto, el aire alveolar que es sustituido por aire atmosférico nuevo en cada respiración es aproximadamente una séptima parte. Por eso es que vamos a necesitar múltiples respiraciones, ya que no va a ser la misma cantidad de aire que inspiramos que la que expiramos. La velocidad de eliminación alveolar de los gases se va a dar de 3 formas, de 3 velocidades. La normal, que va a ser de 17 segundos, la doble de lo normal, que va a ser de 8 segundos, y solo la mitad de la normal, que va a ser de 34 segundos. La concentración y presión parcial de oxígeno en los alvéolos es que continuamente el oxígeno se absorbe desde los alvéolos a la sangre de los pulmones y continuamente se respira oxígeno nuevo hacia los alvéolos desde la atmósfera. Entonces, entre más rápido se absorbe el oxígeno, vamos a tener menor concentración en los alvéolos, pero entre más rápido se inhiba el oxígeno, mayor concentración vamos a tener de oxígeno en los alvéolos. La concentración y presión parcial de dióxido de carbono en los alvéolos se da porque el dióxido de carbono se forma en el cuerpo y después se transporta por sangre a los alvéolos para después ser eliminados de los alvéolos por la ventilación. En la imagen que se ve en la diapositiva, se pueden ver dos curvas. Estas curvas se van a deber a los efectos sobre la presión parcial de dióxido de carbono conforme a la ventilación. La primera curva va a ser en una velocidad de excreción del dióxido de carbono de 200 y de 800 mililitros por minuto. Una de estas dos curvas va a representar la velocidad normal de excreción de dióxido de carbono, que es de 200 mililitros por minuto. A comparación de la velocidad normal de ventilación alveolar, que va a ser de 4.22 litros por minuto. Por último,
La composición del aire expirado va a estar determinado por dos cosas. Primero va a ser por la cantidad de aire inspirado, que es del aire del espacio muerto, y la cantidad de aire alveolar. Como se muestra en la imagen, conforme mayor se va dando el aire alveolar, va a ir desapareciendo el aire del espacio muerto, hasta llegar completamente a la composición completa del aire alveolar, y que el aire que se expira solamente entra a los alvéolos como aire alveolar y ya no como aire del espacio muerto. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que te encuentres viendo este video. Mi nombre es César López Pacheco, y es para mí un gusto, un honor el estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Este es un subtema del capítulo 28 de Fisiología del Guyton, nuestra Biblia, que habla, trata y estudia de los principios físicos del intercambio gaseoso. Pues bien, una vez dicho esto, podemos comenzar y comenzaremos hablando de la unidad respiratoria, también conocida como lobulillo respiratorio. Pero ¿quién forma el lobulillo respiratorio? Y bien, el lobulillo respiratorio está formado por un bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Existen aproximadamente 300 millones de alveolos en los dos pulmones, con un diámetro de 0.2 milímetros. Y si hablamos de la unidad respiratoria, del lobulillo respiratorio, también tenemos que hablar de la pared alveolar. Las paredes alveolares son muy delgadas y entre los alveolos hay casi una red casi sólida de capilares interconectados que podemos observar en las imágenes de la derecha. Y de hecho, debido al extenso del plexo capilar, se puede describir que el flujo de sangre en la pared alveolar es una lámina de sangre que fluye. Así, es evidente que los gases alveolares están muy próximos a la sangre de los capilares pulmonares. Además, el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se va a producir a través de las membranas de todas las porciones terminales de los pulmones y no solo de los propios alveolos. Ahora, todas las membranas se conocen de manera colectiva como membrana respiratoria, pero también la podemos conocer como membrana pulmonar. Esta membrana respiratoria tiene un promedio de 0.6 micrómetros de grosor, pero hay lugares donde puede ser de 0.2. Y esto nos importa, ¿por qué? Porque la membrana respiratoria tiene muchas capas. Tiene 6 para ser concretos. La primera capa es una capa de líquido que tapiza el alveolo y que contiene surfactante. Pero ¿qué es el surfactante? ¿Para qué sirve el surfactante? Pues bien, el surfactante es un líquido que va a reducir la tensión superficial del líquido alveolar. Ahora, la segunda capa es el epitelio alveolar. Y el epitelio alveolar está formado por células epiteliales delgadas. Después tenemos una membrana basal epitelial. A continuación, tenemos un espacio intersticial delgado entre el epitelio alveolar y la membrana capilar. Como quinto lugar, tenemos una membrana basal capilar que en muchos casos se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar. Y por último, tenemos la membrana del endotelio capilar. Ahora, tenemos que conocer algo, que el área superficial del total de la membrana respiratoria es de aproximadamente 70 metros cuadrados en el varón adulto normal. Esto es equivalente a un cuarto de 7 poblados, o sea, más grande que una casa de Infonavit. La cantidad total de sangre en los capilares pulmonares en todo momento es de 60 a 140 mililitros. Esto quiere decir que, o sea, tenemos que observar que 60 a 140 mililitros, distribuidos en 70 metros cuadrados es una cantidad muy pequeña para un espacio considerable en relación con esto. Y esto va a ayudar a comprender la rapidez del intercambio respiratorio de oxígeno y del dióxido de carbono.
Ahora, el diámetro medio de los capilares pulmonares es de aproximadamente 5 picómetros, lo que significa que los eritrocitos se deben comprimir a través de ellos. La membrana del eritrocito habitualmente toca la pared capilar, de modo que no es necesario que el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesen cantidades significativas de plasma cuando están difundiendo entre el alveolo y el eritrocito. Esto también va a aumentar la rapidez de la difusión. Ahora bien, vamos a hablar de los factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria. Y existen diferentes factores. Aquí vamos a mencionar factores como el grosor de la membrana, como el área superficial de la misma o el coeficiente de difusión del gas de la sustancia en la membrana. Incluso también la diferencia de presión parcial de gas entre los dos lados de la membrana. Y comenzaremos hablando del primero, del aumento del grosor de la membrana. Y pues bien, de manera ocasional se va a producir un aumento del grosor de la membrana respiratoria. Esto lo podemos ver en pacientes con presencia de líquido en edema o en fibrosis. Vamos a hablar por qué. Por ejemplo, como consecuencia de la presencia de líquido de edema en el espacio intersticial de la membrana y en los alvéolos, de modo que los gases respiratorios no solo tienen que difundir a través de la membrana, sino también a través de este líquido. Además, muchas enfermedades pulmonares que pueden producir fibrosis de los pulmones pueden aumentar el grosor de la membrana respiratoria. Ahora, tenemos que saber y conocer que la velocidad de difusión es inversamente proporcional al grosor de la membrana. ¿Pero qué significa esto? Entre más gruesa esté la membrana, más difícil va a ser para los gases difundir. La velocidad va a ser más lenta. Y entre más delgada, pues todo lo contrario, va a ser mucho más fácil. Ahora, otro factor que influye es el área superficial de la membrana respiratoria. Y esto, por ejemplo, en la resección de todo un pulmón va a reducir el área superficial de la membrana respiratoria a la mitad. Además, el enfisema confluye en muchos de los alvéolos, con desaparición de muchas paredes alveolares. Por tanto, las nuevas cavidades alveolares son mucho mayores que en los alvéolos originales, aunque el área superficial total de la membrana con frecuencia disminuye hasta 5 veces debido a la pérdida de paredes alveolares. Ahora, ¿qué pasa cuando disminuye de 1/3 a 1/4 el área superficial total? Pues bien, se va a producir un deterioro muy significativo del intercambio de gases a través de la membrana. También tenemos el coeficiente de difusión para la transferencia de cada uno de los gases a través de la membrana respiratoria y vemos que depende de la solubilidad del gas en la membrana respiratoria y es inversamente de la raíz cuadrada del peso molecular de gas. La velocidad de difusión en la membrana respiratoria es casi exactamente igual que el agua. Por tanto, para una diferencia de presión dada, el dióxido de carbono difunde aproximadamente 20 veces más rápidamente que el oxígeno. Y el oxígeno va a difundir aproximadamente 2 veces más rápido que el nitrógeno. Y por último, tenemos la diferencia de presión parcial, que es la diferencia de presión parcial de gas entre los alvéolos y la presión parcial de gas en la sangre capilar pulmonar. Ahora, la presión parcial va a representar una medida del número total de moléculas de un gas particular que incide en una unidad de superficie de la superficie alveolar de la membrana por cada unidad de tiempo y la presión del gas. En la sangre representa el número de moléculas que intentarán escapar desde la sangre en la dirección opuesta. Por tanto, la diferencia entre estas dos presiones es una medida de tendencia neta que a las moléculas de gas se muevan a través de la membrana. Ahora, cuando la presión parcial de un gas en los alvéolos es mucho mayor que la presión de gas en la sangre, como ocurre en el caso del oxígeno, se produce una difusión neta desde los alvéolos hacia la sangre. Y cuando la presión de gas en la sangre es mayor que la presión parcial de los alvéolos, como ocurre en el caso del dióxido de carbono, se produce difusión neta desde la sangre hacia los alvéolos.
Pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse y dejen su like. Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Mélida Bernal y yo les voy a dar el tema de capacidad de difusión de la membrana respiratoria. ¿Qué es la capacidad de difusión de la membrana respiratoria? Es la capacidad que tiene nuestra membrana alveolar de intercambiar los gases entre los alvéolos y la sangre pulmonar. Cabe recalcar que los gases más importantes en la respiración va a ser el dióxido de carbono y el oxígeno. Capacidad de difusión del oxígeno. En una persona joven, la capacidad de difusión del oxígeno va a ser de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. La diferencia media de presión de oxígeno en la membrana respiratoria va a ser de 11 milímetros de mercurio. Entonces, cuando multiplicamos 21 por 11, vamos a tener un resultado de 230 mililitros de oxígeno por minuto, que va a ser lo que una persona gasta normalmente cuando está en reposo. Así como tuvimos una capacidad de difusión de oxígeno, vamos a tener una capacidad de difusión de dióxido de carbono, que va a ser de 400 a 450 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. En el ejercicio suceden varios fenómenos. Aquí, la capacidad de difusión del dióxido de carbono durante el ejercicio, del oxígeno, durante el ejercicio va a ser de 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Este aumento viene producido por dos principales factores: la apertura de muchos capilares o la dilatación adicional de estos capilares, lo que va a permitir que haya mayor intercambio, y el equilibrio entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares alveolares. A este fenómeno lo vamos a llamar cociente de ventilación-perfusión. Más adelante lo explicaremos. Durante el ejercicio igualmente hay mayor oxigenación de sangre, y hasta el final vamos a ver todos los fenómenos y las anomalías que suceden en nuestro pulmón, a lo que llamaremos espacios fisiológicos, pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a hablar acerca de la medición de la capacidad de difusión. Vamos a utilizar un método que es el método del monóxido de carbono. La capacidad de difusión del oxígeno se puede calcular a partir de la presión parcial de oxígeno en los alvéolos o presión parcial de oxígeno de la sangre capilar pulmonar, o bien la velocidad de captación del oxígeno por la sangre. Como dijimos anteriormente, vamos a tener un cociente de ventilación o ventilación-perfusión. Cabe de recalcar que perfusión significa el paso de alguna sustancia, ya sea algún medicamento, o en este caso van a ser nuestros gases a través de los capilares pulmonares, o bien si es medicamentosa, va a ser por vía intravenosa. Vamos a hablar un poco acerca de este cociente de ventilación-perfusión. ¿Qué nos va a determinar la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono? Va a ser la velocidad de la ventilación alveolar, la velocidad de la transferencia del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Y bueno, este es algo extra. Te los voy a leer, un concepto cuantitativo para ayudarnos a comprender el intercambio gaseoso cuando hay un desequilibrio entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo alveolar. Ese es el cociente de ventilación-perfusión. Cociente de ventilación-perfusión. Nuestro cociente va a ser BA sobre Q, donde BA va a ser ventilación alveolar y Q flujo sanguíneo. Si tenemos un valor de BA que es 0 y una perfusión Q del alveolo, entonces nuestro cociente va a ser 0. Si BA tiene un valor y Q es 0, nuestro cociente va a ser infinito. Si el cociente es 0 o infinito, va a haber un intercambio de gases a través de la membrana respiratoria de los alvéolos afectados. Parciales alveolares de dióxido de carbono y oxígeno cuando nuestro cociente es 0. Si nuestro cociente es 0, el aire alveolar
alcanza un equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. La sangre venosa normal de la presión parcial de oxígeno va a ser de 40 a 45 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de dióxido de carbono va a ser de 45 milímetros de mercurio. Anomalías. En muchas personas normales el flujo sanguíneo y la ventilación, por supuesto, va a ser mayor en la parte inferior del pulmón que en la parte superior. La disminución del flujo sanguíneo va a ser mayor que la ventilación. En la parte superior del pulmón, nuestro cociente va a ser hasta 2.5 veces mayor que el valor normal. Es a lo que le llamamos espacio muerto fisiológico. En el interior de nuestro pulmón va a haber una fracción de sangre que no se va a oxigenar. Es a lo que le vamos a llamar circuito fisiológico. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Svetlana Pineda. A mi equipo y a mí nos tocó explicar el capítulo 40 del libro de Fisiología de Guyton. El tema es principios físicos del intercambio gaseoso, difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Así que, como a mí me tocó la última parte, comencemos. Empecemos con las presiones parciales alveolares de oxígeno y dióxido de carbono cuando la ventilación alveolar sobre el flujo sanguíneo es igual a 0. Cuando VA sobre Q es igual a 0, es decir, cuando no hay ventilación alveolar, el aire del alveolo llega al equilibrio con el oxígeno y el dióxido de carbono de la sangre, porque estos gases difunden entre la sangre y el gas alveolar. Como la sangre que perfunde los capilares es sangre venosa que vuelve hacia los pulmones desde la circulación sistémica, los gases alveolares se equilibran con los gases de esta sangre. Sigamos. Ahora veamos las presiones parciales alveolares de oxígeno y de dióxido de carbono cuando VA sobre Q es igual a infinito. El efecto sobre las presiones parciales de los gases alveolares cuando VA sobre Q es igual a infinito es totalmente distinto del efecto que se produce cuando es igual a 0, porque ahora no hay flujo sanguíneo capilar que transporte el oxígeno desde los alveolos ni que lleve dióxido de carbono hacia estos. Por tanto, en lugar de llegar los gases alveolares a un equilibrio con la sangre venosa, el aire alveolar se hace igual al aire inspirado humidificado. Es decir, que el aire que es inspirado no pierde oxígeno hacia la sangre y no gana dióxido de carbono desde la sangre. Sigamos. Ahora veamos el intercambio gaseoso y las presiones parciales alveolares cuando VA sobre Q es normal. Cuando hay una ventilación alveolar normal y un flujo sanguíneo capilar alveolar normal, o sea, la perfusión alveolar normal, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria es casi óptimo. Y la PO2 alveolar está normalmente a un nivel de 104 milímetros de mercurio, que está entre el del aire inspirado, que es de 149, y el de la sangre venosa, que es de 40. De igual manera, la PCO alveolar está entre dos extremos. Normalmente es de 40 milímetros de mercurio en contraste a los 45 milímetros de mercurio de la sangre venosa y los 0 del aire inspirado. Así, en condiciones normales, la PO2 del aire alveolar es en promedio de 104 milímetros de mercurio y la PCO2 es en un promedio de 40. Ahora expliquemos algo muy interesante que es el diagrama de PO2-PCO2. El concepto que se presenta en las partes anteriores se puede demostrar de formas gráficas. Aquí yo puse esta imagen tomada del libro en el diagrama denominado diagrama PO2-PCO2. La curva del diagrama representa todas las posibles combinaciones de PO2 y PCO2 entre los límites de VA sobre Q igual a 0 y VA sobre Q igual a infinito. Cuando las presiones de los gases en la sangre venosa son normales y la persona respira aire a la presión del nivel del mar.
Así se puede ver que el punto V es la representación de la PO2 y la PCO2. Cuando V sobre Q es igual a 0. En este punto, la PO2 es de 40 milímetros de mercurio y la PCO2 es de 45, que son los valores de la sangre venosa. ¿Cómo podemos observar acá? En el otro extremo de la curva, cuando V sobre Q es igual a infinito, el punto I representa el aire inspirado y muestra que la PO2 es de 149 milímetros de mercurio, mientras que la PCO2 es 0. En la curva también se puede demostrar el punto que representa el aire alveolar normal cuando V sobre Q es normal. En este punto se puede decir que la PO2 es de 104 y la PCO2 es de 40. Sigamos. Hablemos ahora sobre el concepto de cortocircuito fisiológico, cuando VA sobre Q es menor de lo normal. Siempre que VA sobre Q está por debajo de lo normal, hay una ventilación inadecuada para aportar el oxígeno necesario para oxigenar completamente la sangre que fluye a través de los capilares alveolares. Por tanto, cierta fracción de la sangre venosa que atraviesa los capilares pulmonares no se oxigena. Esta sangre es la que se denomina sangre derivada. Además, una cantidad adicional de sangre fluye a través de los vasos bronquiales en lugar de a través de los capilares alveolares. Normalmente, el 2% del gasto cardíaco, esta también es sangre no oxigenada y derivada. Ahora, la magnitud cuantitativa total de sangre derivada por minuto se denomina cortocircuito fisiológico. Este cortocircuito fisiológico se mide en los laboratorios de función pulmonar clínica, analizando la concentración de oxígeno en la sangre venosa mixta y en la sangre arterial. Bueno, a partir de estos valores se puede calcular el cortocircuito fisiológico mediante la siguiente ecuación que yo les puse acá, donde QPS es el flujo de sangre de cortocircuito fisiológico por minuto. QT es el gasto cardíaco por minuto. La parte de arriba de CiO2 es la concentración de oxígeno en la sangre arterial si hubiera un cociente de ventilación, perfusión ideal. CA2 es la concentración medida de oxígeno en la sangre arterial. Y por último, CbO2 es la concentración medida de oxígeno en la sangre venosa mixta. Cuanto mayor sea el cortocircuito fisiológico, mayor es la cantidad de sangre que no se oxigena cuando pasa por los pulmones. Sigamos. En el concepto de espacio muerto fisiológico, cuando VA sobre Q es mayor de lo normal, es cuando la ventilación de algunos alvéolos es grande, pero el flujo sanguíneo alveolar es bajo, se dispone de mucho más oxígeno en los alvéolos de lo que se puede extraer de los alvéolos por la sangre que fluye. Así se dice que la ventilación de estos alvéolos está desperdiciada. La ventilación de las zonas de espacio muerto anatómico de las vías aéreas también se desperdicia. Y la suma de estos dos tipos de ventilación desperdiciada se denomina como espacio muerto fisiológico. Este espacio se puede medir en el laboratorio de función pulmonar clínica haciendo las mediciones adecuadas de los vasos sanguíneos y en el aire respirado y utilizando la siguiente ecuación, que es la ecuación de Bohr. A ver, ahora les explicaré que en la ecuación de Bohr, en la que Bm es el espacio muerto fisiológico, Vc es el volumen corriente, PaCO2 es la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial y PCO2 es la presión parcial media de dióxido de carbono en todo el aire expirado. Ahora, por último, vamos a hablar de las anomalías de cociente de ventilación-perfusión. La primera es VA sobre Q normal en la parte superior e inferior del pulmón normal. En una persona normal, en posición erguida, tanto el flujo sanguíneo capilar pulmonar como la ventilación alveolar son mucho menores en la parte superior del pulmón que en la parte inferior. Sin embargo, la disminución del flujo sanguíneo es considerablemente mayor que la de la ventilación. Por tanto, en la parte superior del pulmón del cociente VA sobre Q es hasta 2.5 veces mayor del valor ideal, lo que da un lugar a un grado moderado de espacio muerto fisiológico en esta zona del pulmón.
Ahora vea sobre Q anormal en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La mayoría de las personas que fuman durante muchos años presentan grados variables de obstrucción bronquial. En una gran proporción de estas personas, esta enfermedad finalmente se hace tan grave que presenta un grave del aire alveolar con el enfisema. Y el enfisema, a su vez, hace que se destruyan muchas paredes alveolares. Así, en los fumadores se producen dos alteraciones que hacen que el cociente S, BA sobre Q, sea normal. El primero, como muchos bronquios pequeños están obstruidos, los alvéolos distales a las obstrucciones no están ventilados, dando lugar a un BA sobre Q próximo a cero. Y el segundo es en la zona del pulmón en la que las paredes alveolares han sido principalmente destruidas, pero sigue habiendo ventilación alveolar. La mayor parte de la ventilación se desperdicia debido al flujo sanguíneo inadecuado para transportar los gases sanguíneos. Así, se puede decir que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas zonas muestran un cortocircuito fisiológico importante y otras zonas muestran un espacio muerto fisiológico importante. Bueno, hasta ahora es todo y parte de nuestra exposición. Muchísimas gracias por prestarnos atención. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de vernos. Gracias por darle like y suscribirse. Seguiremos subiendo más videos, así que estén al pendientes. Y no olviden pincharle la campanita para que les avise cuando subamos un video nuevo. Muchas gracias. Fin. César, corta esto, por favor. Me veo ridícula, tengo mucho sueño. Es el video número 1000 que hago. Te amo.